Hola familia en Cristo, soy Jenny Guerra y estoy muy contenta de compartir con ustedes en esta tarde. Creo que hay algo que en este tiempo quizás como iglesia nos ha costado hacer, porque es fácil dar gracias cuando todo sale bien, pero se hace difícil cuando las cosas no son como nosotros queremos. Pero dice la palabra del Señor que debemos dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y yo quiero que hoy nos tomemos un tiempo para decirle gracias, papá. Gracias por la vida, gracias porque has sido bueno. Gracias, papá, porque has cuidado a mi familia. Gracias, papá, por el proceso. Gracias, papá, por la prueba. Gracias por todo tiempo, papá. Te damos simplemente gracias. Oh Señor, te damos gracias. En la angustia tu amor me refugió. En la tormenta tu voz todo calmó. Yo te doy gracias, simplemente gracias. En todo tiempo fuiste proveedor. Si estuve enferma, tu gracia me sanó. Yo te doy gracias, papá, simplemente gracias. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por tu gran amor. Yo te doy gracias, papá, simplemente gracias. En la angustia tu amor me refugió. En la tormenta tu voz todo calmó. ¿Cuánto le dicen? Yo te doy gracias. Yo te doy gracias, simplemente gracias. En todo tiempo fuiste proveedor. Si estuve enferma, tu gracia me sanó. Yo te doy gracias, papá, simplemente gracias. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por tu gran amor. Yo te doy gracias, papá, simplemente gracias. Oh, te damos gracias, oh Rey. Oh, Señor, simplemente gracias. ¿Cuántos ahí le pueden decir, papá, gracias por mi familia? Gracias por mi familia. Gracias por tu amor.
gracias por lo que tengo, pues todo lo que soy es por ti, mi Dios. Quizás este ha sido un tiempo donde muchos se han quejado, pero hoy nosotros te damos gracias, amado. Dile: yo te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias por este tiempo, papá, por cada proceso, por cada prueba, papá. Te damos gracias en este tiempo, porque sabemos que tus planes son mejores, papá. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por tu gran amor. Yo te doy gracias, papá. Simplemente gracias. Que este sea un tiempo donde como iglesia volvamos a ser esa iglesia agradecida del Señor. Saquemos la queja, saquemos el reclamo, dejemos de preguntar por qué. Y simplemente, papá, te damos gracias, porque tú has sido bueno, tú has sido bueno, y tu gracia nos cubre en esta tarde, amado. Que Dios les bendiga mucho y que esta tarde sean bendecidos ricamente de parte del Señor. Que la palabra que traen ahí nuestros hermanos sea de mucha bendición a sus corazones. Que el Señor les bendiga mucho. Les mando un abrazo y nos vemos. Hasta pronto. Sean todos bienvenidos una vez más para escuchar palabra del Señor. Estamos atentos a lo que el Señor nos dice en torno a la reflexión que lleva como título Esperanza para una nación caída. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 19 dice así la palabra del Señor: y Samuel creció y Jehová estaba con él. La temática que quiero abordar es la continuidad de la reflexión de la semana pasada, y para ello quiero leer algunos textos porque se va a centrar en lo que Dios hizo a favor de Israel a través de Samuel. Dice a la letra en el capítulo 2: Elcana, el padre de Samuel, volvió a casa, y el niño ministraba, hablando de Samuel, a Jehová delante de Elí. Una vez más el versículo que he leído anteriormente. El joven Samuel ministraba, note bien, primero habló del niño, ahora habla del joven Samuel, ministraba en la presencia del Señor. Seguimos en el capítulo 2 y dice: y el joven Samuel iba creciendo. Primero habló de niño, después identifica a Samuel como un adolescente o preadolescente, como un preadolescente. Y luego dice: y el joven Samuel iba creciendo. Se refiere ya a una adolescencia centrada en su crecimiento. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres, refiriéndose al pueblo de Israel. Pero en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: y el joven Samuel, ya un poco más grande, un poco más maduro, posiblemente terminando su adolescencia, seguía ministrando a Jehová.
en presencia de Elí. Y la palabra de Dios escaseaba aquellos días. No había visión con frecuencia. Samuel, que es el autor de sus libros, nos relata una de las épocas, como le denominé, más tenebrosas de Israel, en donde la nación de Israel sucumbió por causa del pecado de los sacerdotes de Dios. Eran jóvenes sacerdotes que no amaron a Dios y que tenían unas características negativas, según lo estudiado e identificado la semana pasada. El libro de Samuel es la continuación cronológica del libro de Jueces. Samuel fue el último de los jueces de Israel y también fue el hombre de Dios que instauró la monarquía, eso sí, la monarquía en Israel a petición del mismo Israel. Este Samuel que vemos desde pequeñito fue el que ungió al primer rey de Israel y al segundo rey de Israel. El primero fue Saúl, el segundo fue David. ¿Cuál era la situación de los tiempos de este joven Samuel? El versículo último que leímos arroja luz y comprensión para poder entender el desespero de Dios por levantar y hallar y encontrar un hombre, una vida en el cual él pueda confiar y trasvasijar su palabra. Ya lo habíamos leído, la visión, la palabra de Dios escaseaba. No obstante, también hay un versículo a finales de Jueces que es terrible. Cada uno hacía lo que quería o lo que bien le parecía. No había una unidad de país, sino que cada tribu se gobernaba o se regía a sí misma. En el plano espiritual, para Israel era un verdadero desastre. Podemos ver los primeros capítulos de este libro de Samuel. Cómo se había corrompido el culto a Dios y cómo los sacerdotes representados en los sacerdotes impíos, Ofni y Fines, eran sacerdotes que robaban, eran sacerdotes que se acostaban con las mujeres que servían en el templo sin ningún pudor, sin ningún temor. Estaba instaurada la corrupción sacerdotal. Y esta corrupción de los que se supone que eran la cabeza espiritual de la nación, no solamente una cuestión sacerdotal, sino que estos sacerdotes contagiaron cual virus a todo el pueblo, a toda la nación. Por eso es que la nación judía había perdido el interés en el culto a Dios y todo lo que ello implicaba. Y en base a eso, como la nación no presentaba un culto, no presentaba una ofrenda agradable a Dios, la palabra de Dios y la visión escaseó en esos días, cuando Samuel era un niño. Samuel fue un milagro de Dios. Ana, su madre, lloró en el altar y Dios le escucha. Era una mujer estéril, no podía tener hijos, y Dios le concede este hijo, y ella se lo regala, se lo devuelve, y Dios puso sus ojos en él, y como desde pequeñito, siendo niñito, muy chiquito, él ministraba,
Dice la Biblia, vestido de efod, una túnica que le hacían a los ayudantes de los sacerdotes. Y allí comienza a crecer este niño, luego le llama joven, pero habla de la preadolescencia, luego pasa a la adolescencia y luego ya en su última etapa de adolescente, Dios lo llama. Dios lo llama. En todos los sentidos de ese tiempo en donde iba creciendo el profeta Samuel, el país era un verdadero desastre, un verdadero caos. Pero Dios levantó a un hombre de Dios. Cuando Dios decide levantar a alguien, siempre va a ser de Dios, una mujer de Dios, un hombre de Dios, un joven de Dios, una señorita como usted, de Dios, para usarlo o usarla. En este tiempo, en tu tiempo, este es nuestro tiempo. Mientras preparaba la palabra, meditaba en la situación del pueblo de Israel. Y se puede comparar en la situación del mundo actual. No era fácil esos días. Era oscuridad densa. Por cierto, nosotros estamos viviendo oscuridad. Y pueden venir días más oscuros, también con una fuerte densidad, con una fuerte oscuridad. Cada uno lucha por su propio bien. Cada país hace guerra y no hay unidad. La corrupción moral en los que deberían de ser autoridades religiosas, autoridades políticas, son verdaderas evidencias que Dios no está en su corazón. Me refiero a los tiempos actuales. Y en medio de ese caos y desastre que está experimentando nuestra sociedad, Dios está interesado buscando corazones que estén dispuestos a que sean una verdadera vasija para que la palabra de Dios sea trasvasijada en sus vidas. Verdaderamente lo que vivimos hoy en día es una crisis que está sufriendo no solo la iglesia, sino que está sufriendo la familia, la sociedad, una crisis de decencia. Una crisis de decencia. Nosotros los que amamos a Dios y creemos que la palabra de Dios es vigente para todos los tiempos, pero aquellos que, aunque no tienen la palabra de Dios como regla y conducta de fe, pero sí creen en Dios, están asombrados, asustados con lo que emerge de nuestras autoridades. El mundo, Chile, necesita palabra de Dios. Pero para que haya palabra de Dios, deben de levantarse los hombres de Dios. Los jóvenes, aquellos que podamos alzar nuestra voz y no estar de acuerdo con lo que Dios no está de acuerdo. Y estar de acuerdo con lo que Dios está de acuerdo. Aprobar lo que Dios aprueba. Y rechazar lo que Dios rechaza en su palabra. Escaseaba la palabra de Dios y no había visión. No era común, imposible. Había pecado, no solo los sacerdotes, sino que el pecado había cobrado raíz en toda la nación. Y cuando una nación produce la planta del pecado, entonces está por venir la semilla, el fruto, que es la muerte. La paga del pecado es muerte. No podemos encontrar ni ver días mejores para nuestra nación cuando escasea la palabra y cuando nuestras autoridades están lejos de Dios. En tiempos de Samuel escaseaba la palabra de Dios y los hombres de Dios también escaseaban.
Por lo tanto, era evidente que faltaba gente, hombres que sean íntegros y que puedan declarar esta palabra que de verdad endereza el camino más torcido. Porque cuando la palabra de Dios es revelada en nuestro corazón, cuando Dios levanta un portavoz, un hombre que declare la palabra, este debe de declararla en forma completa. No importa las consecuencias, no importando las consecuencias que conlleve predicar el verdadero evangelio. Lo que escaseaba y falta en estos tiempos, lo que escasea y lo que falta en este tiempo son hombres que se levanten. ¿Sabe? Ofni y Fines fueron a la guerra. Mueren ese día, en la misma batalla. Muere también el sumo sacerdote, Elí. Dios cierra las épocas. Dios termina los tiempos para levantar a los Samuel. Porque Samuel es una verdadera esperanza para la nación judía. Y el Señor está llamando en este tiempo a un renuevo, a hombres que tengan el espíritu de Samuel, a mujeres que tengan el espíritu de Samuel, que se levanten con una llenura fresca de Dios y con una profunda integridad en sus corazones. El Señor nos está llamando a nosotros, es el llamado para ti y para mí, a poder confrontar, a poder llevar la palabra, pero la palabra que está escaseando. Es eso lo que nosotros debemos de llevar. La palabra que escasea. ¿Cuál es la palabra que escasea? La palabra de Dios. Al declarar la palabra de Dios, debemos de llevar el amor y consigo el juicio. Tenemos que predicarla en autoridad, pero también ser nosotros luminares del mundo ante tanta oscuridad. Porque hoy en día hay incertidumbre por todos lados y miedo en mucha gente. Características del joven Samuel. Características que debemos de buscarlas, parecernos. ¿Cuáles eran las características? Estoy terminando el mensaje. Estoy terminando esta reflexión. Primero, que Samuel fue llamado y levantado por Dios. Cuando Dios llama, cuando Dios levanta, Dios capacita y unge. No importando la edad, pero siempre Dios mirará el corazón. Si verdaderamente le amamos. Porque al querer levantarnos nosotros, aunque sea y tengamos un buen deseo, nos puede jugar en contra ese buen deseo. Porque es muy fácil caer en el buen deseo, egoísta propio del ser humano. Pero qué difícil es tener el espíritu que operó en el Juan el Bautista. Es mejor que yo mengüe. El hombre que es llamado no va a tener problema en eso. Porque el hombre que es llamado reconoce que es llamado por Dios y levantado por Él. Y quien debe levantarse a través de Él es simplemente Dios. Segunda característica. Samuel estaba lleno del Espíritu Santo. Al hablar de que él estaba lleno del Espíritu Santo, no solo significaba que Dios o que Samuel era un hombre vibrante con la llama encendida de Dios como Jeremías, sino que esa llama no se traduce en emociones, sino que se traduce en una valentía sobrenatural para decir, así dice Dios. No importando quién esté adelante, no importando quién esté al frente. A Jeremías le costó no una, sino varias veces estar en la cárcel. A Samuel no le importó que estuviera el rey de Israel enfrente cuando tenía que llevar una palabra, pero no estaba basada en emociones, sino que estaba basado en lo que Dios decía. Es así como desafió al mismo profeta
El mismo profeta desafió al propio rey, al primer rey de Israel, diciéndole que su reino se había quebrado por causa de su desobediencia, que Dios lo había desechado, que Dios había desechado al rey, a este hombre que justamente no dejó que él mismo pueda descender. Yo hablo de Saúl, sino que él, a través del reinado y de las proezas y de sus propias decisiones mal tomadas, comienza a creer y a darse autopermiso que Dios nunca le había dado para hacer cosas que Dios nunca le dijo que haga. Ser lleno del Espíritu Santo. Primera característica de estos hombres que Dios está levantando, de estos hombres que Dios busca. Dios los llama, Dios los levanta. Segunda característica, lleno del Espíritu Santo, no basado en emociones, sino basado en el poder de la palabra. Y también una tercera característica, Samuel tenía la capacidad de declarar el mensaje completo de Dios. ¿Qué es eso? Capaz de transmitir el mensaje sin tergiversarlo ni adaptarlo para su propio beneficio. Hay un versículo que me encanta. En 1 Samuel capítulo 3, en el versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces, eso fue un mensaje directo al sumo sacerdote Elí, hablando de un juicio que venía no solo sobre él, sino sobre toda su casa. Se lo dijo al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote llamado Elí dice: bueno, Dios haga lo que bien le pareciere. Aunque era joven, a Samuel no le tembló la voz para declarar la palabra de Dios. Necesitamos que el Señor levante a gente, levante hombres, y que verdaderamente levante instrumentos en sus manos. Yo creo que Dios mira, observa dónde están, porque Dios quiere traer esperanza. A través de Samuel instauró la monarquía, pero también restauró el ministerio sacerdotal que había caído a través de estos jóvenes impíos. Samuel fue no solo el último juez de Israel, sino que fue sacerdote y profeta. Y a través de este juez, sacerdote y profeta, Dios trajo esperanza para una nación caída. Dios quiere levantarte a ti. Dios quiere levantarme a mí. Que cuando el Señor mire nuestros corazones, puede encontrarnos dignos de confianza. Por eso es que nuestro tiempo es digno de invertirlo en la obra. Es digno de invertirlo en la obra. Al igual que José, dice la Biblia que Dios estaba con Samuel. Dios estaba con Samuel. Si Dios está con nosotros, entonces Dios seguramente estará preparando nuestros corazones, el tuyo y el mío, para poder levantarnos no solo en nombre de Dios, sino de parte de Dios, porque lo necesita nuestra nación, porque lo necesitan las familias, no importando las autoridades religiosas,
no importando quiénes son las autoridades de turno. Me refiero a las autoridades gubernamentales. Debemos nosotros pararnos y mantenernos firmes como verdaderos portavoces de esta palabra. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, espero en mi corazón que no vuelva vacía, porque es para tu pueblo. Levanta gente valiente de entre nuestras filas. Levanta gente de Dios, que te amemos y que creamos profundamente de que tú estás poniendo tus ojos en nosotros. Gracias. A ti te damos el honor y la alabanza. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga y tome esta palabra como una palabra directa de Dios a su corazón. Que el Señor les bendiga.